Agradecerle por la invitación a Giovanni Levi, ¿no? A ustedes. En primer lugar, la generosidad del doctor Levi, como él decía bien hace un rato, estos espacios habilitan que haya tiempos disponibles y que haya un público constante y que demande de mucha gente su participación, escuchar su voz, así que sabiendo que es requerido en muchos lugares, le agradecemos de este tiempo que nos dedica. Un reconocimiento muy especial, Marimar, en tu persona, al trabajo que se hace en la especialización. El agradecimiento también de la presencia de María Silvia como secretaria general de Ciencia y Técnica, pero a la vez como miembro de la comunidad del Departamento de Historia, que acaba de presentar el proyecto del doctorado en Historia aprobado por nuestro consejo, elevado al Consejo Superior para seguir su tratamiento. Agradecer la presencia de María Laura Salinas como directora de los estudios de historias que se hacen en el IGI, también por supuesto el de Yolanda Urquiza, de Noemí y de otros académicos que nos visitan. Gracias también, Elías, por el acompañamiento que haces en el trabajo de la especialización. A los estudiantes, el agradecimiento por participar de esta actividad. Creo que Yolanda decía algo sobre cómo sostener la actividad académica. Esta es una forma. Y en particular les agradezco la presencia de Giovanni Levi en cuanto a la orientación y al sentido de su obra. Quiero decir, además adhiero con lo poco que he leído en la corriente historiográfica que encarna y, digamos, insisto, nosotros tenemos en la carrera de letras, Giovanni, de la que yo soy egresado, poca formación en historia, pero la que yo he tenido con introducción a la historia, creo que está la actual profesora presente, es una materia que nos ha dado la posibilidad de entender muchas cosas a partir de los marcos de referencia historiográficos. Así que este es un aporte importante que se hace desde la especialización a los estudiantes de la especialización misma y a aquellos que accedan por las otras vías que tenemos virtuales para compartir. Nada más que esto, no mucho más. Hacerles la advertencia a todas y a todos que la precariedad de las conexiones, no solamente regionales, sino nacionales, hacen que a veces uno esté un poco tenso por si mantiene la señal o otras cosas. Hay que tener paciencia, relajarse y tratar de que las cosas funcionen, y puede pasar cuando se va uno o se cae un rato, tener paciencia, esperar que se reponga y así disfrutar de esto que seguramente sirve para pensar, para discutir sobre todo el presente. Cualquier mirada historiográfica, más allá de lo que signifique para aquellos que estudian desde la disciplina, para otros, como para mí, significa cómo entender el presente. Así que muchas gracias, Giovanni, nuevamente, y un reconocimiento a toda la comunidad del Instituto y el Departamento de Historia de nuestra facultad. Muchas gracias. Ahora dejo hablar. Ahora voy a presentarlo yo un ratito y ya le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María del Mar Solís Carnicer. Yo soy la directora de la especialización en Historia Regional, una carrera de posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste de la Argentina. Esta especialización fue creada hace ya casi una década y hace algunas semanas iniciamos el dictado de la tercera cohorte. Desde la especialización estamos hoy muy felices de poder tener la posibilidad de escuchar y de reflexionar sobre la historia y la historiografía contemporánea con uno de los historiadores más reconocidos en la actualidad, el doctor Giovanni Levi. En primer lugar, entonces, quisiera agradecer a Giovanni su buena disposición para esta charla, la que esta buena disposición nos manifestó desde el primer momento en que se la propusimos. Una charla que, debemos decir, hace mucho queríamos tener y que por diversos motivos fue imposible coordinar hasta hoy, hasta que esta situación extraordinaria de la pandemia que estamos viviendo en el mundo entero nos obligó a utilizar con mayor creatividad los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, y así pudimos contar hoy con la presencia virtual del doctor Levi entre nosotros, a pesar de que él se encuentra en este momento, como dijo recién,
en su casa en Venecia, en Italia. También quisiera agradecer a todos los que hicieron posible que esto pueda estar transmitiéndose en vivo y en forma abierta a todo el mundo, a través del Facebook de la Facultad de Humanidades de la UNE y el canal de YouTube de la especialización en Historia Regional. Gracias en especial a la Facultad de Humanidades por el apoyo para llevar adelante esta transmisión. Este agradecimiento lo hago particularmente en la persona del decano, el profesor Aldo Linera, que también está aquí presente, y a través de él a todos los que colaboraron desde las diferentes secretarías y dependencias. Quisiera mencionar también al doctor Elías Seidler, que es coordinador de la carrera y que se está ocupando de que esta transmisión pueda verse por nuestro canal de YouTube. A Ludmila Fanti, que está haciendo lo propio en la página de Facebook de la facultad, y a Antonella Benítez, nuestra secretaria administrativa, que está manejando el Zoom. Agradezco también a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, y les digo que pueden ir dejando sus preguntas en los diferentes chats, que luego nosotros las vamos a recoger al final de la charla para que podamos llevar adelante un intercambio con el doctor Levi. Andrea de los Reyes, Mayra Maggio y Nahuel Castelo son los que están atentos a los chats, recolectando las preguntas que quieran hacerle a nuestro expositor, y muchas gracias también entonces a ellos. Todos conocen al doctor Giovanni Levi, así que no necesita demasiada presentación. Giovanni, como saben, es uno de los fundadores de la denominada microhistoria, una de las prácticas historiográficas más importantes e innovadoras de la historiografía de fines del siglo XX. El doctor Levi nació en Milán en el año 1939, fue profesor de Historia Moderna en la Universidad de Turín y en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, ha dictado cursos de posgrado en universidades de todo el mundo, aquí en la Argentina, en Brasil, Colombia, México, Uruguay, Perú, Chile, Estados Unidos, España, Francia, Portugal, Eslovenia, Hungría, Finlandia, y podría seguir in extenso. Dirigió la colección Microhistoria de la editorial Einaudi y la revista Cuaderno Histórico. Tiene innumerables publicaciones prácticamente en todos los idiomas, trabajos entre los que podemos destacar su libro fundamental, La herencia inmaterial, que fue reeditado recientemente en febrero del 2020, y Centro y Periferia de un Estado Absoluto, del año 1985, dirigió junto a Jean-Claude Smith la importante obra Historia de los Jóvenes en el año 1994. Giovanni Levi es miembro de innumerables instituciones académicas de todo el mundo, pero para orgullo nuestro es miembro del comité académico de nuestra carrera, como él recién lo mencionó. Ha colaborado muchísimo en su diseño. Recuerdo todas las correcciones y sugerencias que me hizo cuando le envié el primer borrador del proyecto de la carrera. Debo decir también que fue gracias a la doctora María Laura Salinas, docente de nuestra universidad y actualmente directora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, a quien Levi le dirigió su tesis doctoral en la Universidad Pablo de España, que pudimos establecer este contacto. Así que muchas gracias también a María Laura. No quisiera demorar demasiado esta presentación porque todos los que nos están siguiendo a través de las diversas plataformas están esperando escuchar a nuestro invitado. Así que los dejo con el doctor Giovanni Levi, que hoy nos va a hablar de microhistoria, historia global e historia local. Lo escuchamos, Giovanni. Muchas gracias. Por no consumar mi español, digo solo muchas gracias al profesor Linares, a Marimar, pero es un placer para mí. Esperaba devolver una vez a Resistencia, pero será por la próxima vida que tengo. Como ha dicho Marimar, desafortunadamente nací en el 1939, como se puede decir, casi un século antes de hoy. Y así no tengo mucha posibilidad de volver. Pero antes del COVID
cruzaba el Atlántico como 6, 7, 8 veces cada año. Esto me falta muchísimo porque tengo no sé por qué, una pasión por la natura y las personas de América Latina. Espero de poder hacerlo otra vez si este virus tan antipático me va a permitir. Bien, hablaré de varias cosas. La primera cosa es decir que, siendo un historiador de muchos años, tengo una impresión, que la historia se ha modificado, la práctica historiográfica se ha modificado mucho en los últimos años y también en los últimos 2 años, pero ante todo en los últimos 30 años, porque el mundo ha cambiado de una manera impresionante, efectivamente. Cuando nació la microhistoria, cuando empezamos a practicar este método, que no es una teoría, es un método historiográfico, eran los años que había empezado la crisis del mundo bilateral, del mundo dual, Estados Unidos y Rusia, Unión Soviética. Esta crisis cambió efectivamente toda la manera de practicar la historia. Nosotros empezamos a hacer microhistoria en el sentido que hacemos una crítica del positivismo, se puede decir, de la izquierda europea e italiana, también en política y al mismo tiempo en historiografía. Se pensaba a, ¿cómo se puede decir? Una mecánica automática de las relaciones sociales. La clase obrera era de izquierda, cosa sin sentido hoy. Podemos, como era sin sentido en este momento, en los años 80, pero nuestra idea era, no, es necesario mirar por dentro de la clase obrera, por entender sus elecciones, sus comportamientos, etc. Si no, se hace una lectura estúpida, pero no era solo de la clase obrera, que es la burguesía. Hay una infinidad de burguesías, hay una infinidad de clases obreras, hay una infinidad de todo. Y esta conceptualización generalizada que se utilizaba en historia, que se continúa a utilizar, es una de las cosas que quiero discutir un poco después. A un momento el mundo cambió, murió todo el sistema soviético y se hizo un mundo generalmente, se pensaba, capitalista y centralizado en los Estados Unidos. Pero en pocos años el mundo se fragmentó enormemente. En lugar de un mundo bipolar, se hicieron muchos subimperialismos, países que se consideraban jefes de un imperio local o regional, se puede decir. No sé, el Irán, la Rusia, el Brasil por un periodo, el Egipto, l'India, la China, la Alemania, etc. Se fragmentó el mundo. Y en lugar de ser un mundo con un solo polo central, se produjo un mundo de una cantidad de subimperialismos que conflictuaban, en conflicto. Y se produjo una gran crisis cultural. La crisis cultural yo creo que se puede llamar el postmoderno. La idea que todo es relativo, todo no se puede decir como algo de firme, algo de manejable. Todo era incierto. La realidad misma, la verdad misma, puede existir una verdad, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta crisis ha producido una
nueva perspectiva historiográfica conflictual entre lo que pensaban que cualquier opinión era una opinión, que no había una opinión más importante de las otras, que no se podía afirmar una posición dominante, se puede decir, o una posición de verdad, y que todo era incerto. Esto ha producido muchas incertidumbres por los historiadores, pero también por las ciencias sociales en general. La historia hoy ha cambiado, y hablaré después un poco del cambio del coronavirus que cambio ha producido. Pero por muchos años nosotros pensábamos que se debía luchar por la verdad, pero sabiendo que la verdad es siempre parcial y que las otras ciencias, las ciencias duras también, la física, por ejemplo, no son ciencias no conjeturales, son ciencias conjeturales, como la historia. Y esto no implica que las ciencias, como la historia es una ciencia, sea una ciencia débil. Todas las ciencias tienen su debilidad en el sentido que trabajan en dirección de verdades que son siempre limitadas, que son siempre parciales, pero que los hombres buscan de perfeccionar continuamente, de crecer, por tener una idea de la realidad siempre parcial, pero verdadera. Esto yo creo que sea una de las cosas que ha tenido mucho, ha sido subrayado mucho por la microhistoria. La idea que si miramos con microscopio cualquier situación, cualquier hecho del mundo, nosotros encontramos cosas que antes no se habían buscado. Y una cosa que siempre me ha impresionado en mi actividad de historiador es que una de las características de los historiadores es que los historiadores siempre se escriben el mismo libro. Como decir 50 libros sobre Felipe II cada año, pero no porque 49 sean estúpidos y uno inteligente, pero porque nuestro esfuerzo es la idea que nosotros podemos acercarnos a la realidad de Felipe II, pero siempre de una manera incompleta. Siempre debemos buscar de nuevo una perspectiva diferente, una documentación diferente, pero especialmente una lectura diferente. Esto implica dos características fundamentales para mí en la historia. La primera es que la verdad existe, pero siempre es parcial. Y la segunda es que la historia no debe generalizar sus conclusiones. Por esto utilizo como definición de la práctica historiográfica, no de toda, pero de la práctica historiográfica, la idea que la historia es una ciencia, pero es una ciencia de las preguntas generales, pero que debe permitir que estas preguntas generales produzcan una infinidad, una cantidad de soluciones locales. No locales en el sentido de historia local, pero locales en el sentido de decir localizadas. No podemos decir que debemos concluir con el general. El general es nuestra pregunta. Las respuestas son muy diferentes, pero son de cualquier manera hijas de la pregunta general. Un ejemplo estúpido. Freud ha identificato como una buena pregunta, una relevancia, el complejo de Edipo.
Pero esta es una buena pregunta general. Es importante el complejo de Edipo, pero cada uno de vosotros y de mí, nosotros tenemos todos su específico complejo de Edipo, su lucha con el problema de manejar su complejo de Edipo. Esto es lo que de cualquier manera nos ha enseñado Frederick Barth, que Noemi conoce bien, pero es exactamente una idea muy inteligente, que no debemos generalizar porque estudiamos, no sé, encomiendas como hace María Laura y generalizamos algo sobre las encomiendas. Cada encomienda que estudiamos nos sugiere preguntas generales, pero debemos preservar la especificidad, la localización, la localidad, la especificidad de cada situación. Esto es fundamental, pero no es fundamental para los historiadores. Muchas veces los historiadores hacen una cosa errata, un error, se equivocan, porque dicen, no sé, miramos los contratos agrarios de la región, de muchas situaciones, y generalizamos. No, no deben generalizar. Los contratos agrarios, como las encomiendas, deben y son completamente diferentes una de la otra, pero son producidos de preguntas generales generadas del estudio de una o más situaciones específicas. Esto es fundamental. Por ejemplo, hoy se discute mucho del fascismo. Hay de nuevo un peligro fascista. Pero el fascismo es un concepto que no es histórico, no es historiográfico. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Cómo se puede definir una situación de autoritarismo, de violencia, etcétera, etcétera? Pero todos los fascismos son diferentes. Cuando nosotros hablamos de catolicismo, es muy fácil hoy que hay un gran conflicto al interior de la Iglesia de decir que hay muchas preguntas sobre el catolicismo y hay muchas respuestas locales, diferentes, que tal vez son completamente diferentes una de la otra, totalmente diferentes, pero todos vienen de una pregunta general que el catolicismo nos ha sugerido. Una nota sobre esto. Me ha muy impresionado siempre que todos los países católicos han tenido una dictadura en el siglo XX. Todos, no la Francia, porque la Francia no es un país católico, es más, es lleno de católicos, pero no es un país católico. Ma todos, de la Polonia a la Italia, a la España, al Portugal, toda América Latina, todos han tenido una dictadura. Ma no porque nosotros que vivimos en los países católicos somos contentos de una dictadura, ma porque nosotros no tenemos idea que las instituciones sean sagradas. Al contrario, otras tradiciones de origen religiosa, pero que no tienen, son antropologías diferentes. La origen protestante, por ejemplo, el luterana, piensa que es Dios que crea el poder. Y los católicos, afortunadamente, piensan que no es Dios, que son los hombres. Pero los hombres son pecadores. En tanto que pecadores, y sabiendo que las instituciones, Dios ha dicho, debéis tener instituciones, en tanto que las instituciones son producidas de los pecadores, nosotros sabemos que las instituciones son necesarias, pero enemigas. En todos los países católicos hay este conflicto entre instituciones obligatorias, pero la gente debe inventar la manera de protegerse de las instituciones de los gobiernos. Esto produce no
por deseo de la gente, mas por deseo de los gobernantes, dictaduras. La única manera de hacer obeir la gente a las instituciones parece ser la dictadura, la más simple. Mussolini decía, gobernar los italianos no es difícil, es inútil. Esto es exactamente su comprensión real del hecho que es muy difícil que nosotros aceptamos las instituciones. Esto era una nota, es una desviación del discurso. Bien. Ahora, la definición de microhistoria, así es, yo creo de toda historia debería ser la ciencia de las preguntas generales y de las contestaciones locales y localizadas, específicas. Esto, de cualquier manera, Fredrik Barth, un grandísimo antropólogo noruego, decía, son modelos, nosotros utilizamos modelos generativos, modelos que generan un abanico de respuestas, pero estas respuestas son absolutamente diferentes, pero responden a una pregunta general. Son respuestas diferentísimas, opuestas tal vez, pero que responden a una pregunta general. Esto es, creo, suficiente sobre microhistoria, esto yo pienso que sea la historia general. Hoy hay una fuerte convergencia entre historia, microhistoria y, por ejemplo, muchos practicantes de la global history. Ha nacido una cosa que se llama glocal, general y local al mismo tiempo, etc. Pero esta es una confusión solo. La historia global es una otra cosa, de hecho. Hablamos por esto de una clasifica. La primera clasifica es entre imágenes de historiografía que tenemos. Tengo como 6 personajes de esta clasifica. Historia local regional, historia localizada, que es otra cosa, microhistoria, que es otra cosa, historia conectada, que es otra cosa, historia general, que es otra cosa, y historia global, que es otra cosa. Estas 6 cosas merecerían una consideración específica de cada una. Son muy mezcladas, pero la historia global, la última, es la exasperación de una mentalidad neoliberal, de hecho, y no es una casualidad que muchísimo dinero se va a financiar la historia global. Se crean cátedras, es obligatorio en los Estados Unidos y en mucha parte de Europa también, de crear cátedras de historia global. ¿Por qué? Porque hay la globalización. Esta es una interpretación neoliberal de la globalización, como si la globalización que nosotros vivimos fuera una novedad, es una aceleración, pero no es una novedad, como si fuera total, pero no es total, y como si sea fatal, se puede decir. De hecho, la globalización que vivimos tiene 2 límites fundamentales. El primero, que no todo se globaliza. Al momento que el sistema financiero se globaliza, la información se globaliza, una parte de la economía se globaliza, al mismo tiempo nacen continuamente fragmentaciones. La intensidad de los neonacionalismos que vemos en estos últimos años me parece evidente. La globalización no ha tenido un control político y social sobre la globalización. Por esto,
hay mucho interés, se puede decir, neoliberal, por financiar la globalización, por sugerir que es una necesidad y una fatalidad. Y desafortunadamente no es así. Es el ping-pong entre lo que se globaliza y lo que se fragmenta al mismo tiempo. No se debe estudiar historia global, ma historia global fragmentada, se puede decir, global y fragmentada al mismo tiempo. Por esto, yo creo que es muy peligroso esta moda de la historia global. Es ridícula de cualquier manera. Por ejemplo, hay libros que se declaran de historia global que ninguno piensa que sean global. Por ejemplo, cuando Mintz, un gran antropólogo, escribió una historia del azúcar, no tenía la idea de hacer una historia global, hacía una historia del azúcar. Más de reciente apareció un libro que se llama Historia del cotón, y abajo está escrito una historia global. Ma no es una historia global, es una historia del cotón. Esto por Mintz era una persona normal. El autor del libro de la historia del cotón es uno que utiliza como moda. Me dan dinero si escribo historia global abajo. Esto es un símbolo triste. ¿Y cuáles son, pero, por los globalistas, las características de la historia global? Son no eurocentrismo, pero en general son muy eurocéntricos, euroestadounidense-céntricos. Por ejemplo, se considera como uno de los libros que hizo nacer la historia global, la historia de Martin Berg, que decía cuántos platos chinos llegan en Inglaterra en el siglo XVII-XVIII. Esto es eurocéntrico, porque es un trabajo que se centra sobre la Europa, que considera el motor de la historia, la Europa. Y también el libro muy interesante, muy inteligente de Pomeranz, que describe China e Inglaterra. Dice, la China en el siglo XVII era mucho más avanzada que Inglaterra. Ma a partir del siglo XVII, Inglaterra, gracias a cosas casi casuales, el carbón, un boom económico que la China perdió su primacía de antes. Esto es eurocéntrico, se puede decir. Es para decir que nosotros somos más buenos que los chinos, por ejemplo, que nosotros. Somos los que han promovido esto. Hoy estas cosas son menos evidentes, son pasados pocos años del gran éxito de la historia global, ma con el COVID nosotros empezamos a ver que hay algo de verdaderamente no global. El COVID es global, ma al mismo tiempo la respuesta es nacional, es local. El segundo aspecto que interesa mucho la historia global es no debemos ocuparnos del Estado-Nación, porque el Estado-Nación tiene conexiones, cada Estado-Nación es una idea de la historiografía del siglo XIX, dicen, y XX. La historia nacional es una historia que debemos superar, porque la historia en el mundo globalizado no puede ser historia nacional. Esto es ridículo, porque al Congreso, el último Congreso de Historia a Pekín, los chinos decían, por cierto, la historia global eurocéntrica es un error, es un equívoco. Nosotros
somos el centro del mundo. Y así es la China que se hace su historia nacional como historia del mundo. Y muchos países que buscan de crear una historia nacional, de crear una nación, muchos países africanos, son muy críticos con la historia global porque dicen, nosotros somos en busca de crear estados nacionales y al mismo tiempo la historia nos sugiere de olvidar los estados nacionales. Esto es verdaderamente paradójico, superfluo y va a durar muy poco, yo creo. Va a durar muy poco. Pero si nosotros volvemos de la otra parte, de mi clasifica, a la historia local y regional, esta es legítima. Pero hay dos tipos de historia local y regional. Si nosotros estudiamos un pueblo, como yo hice, elegí un pueblo, un pequeño pueblito de ningún interés, pequeño, 300 personas, y al mismo tiempo actuaba en este pueblo un exorcista completamente loco. Allora, mi esfuerzo ha sido de demostrar cuántas cosas cuántas preguntas generales se pueden producir estudiando un lugar prácticamente inexistente. Porque no era el interés por este pueblo o por este exorcista, ma era el interés por las preguntas generales que cada situación humana puede producir. Al contrario, la historia local, que se ocupa demasiado de la localidad, me parece legítima, ma no es una vieja historia. Es una historia que no piensa a la historia como ciencia. Porque hablamos de este problema. Las ciencias se son no globalizadas, ma internacionalizadas. Por ejemplo, pensamos a la física o a la matemática. No hay la física argentina, no hay la física italiana. Hay físicos que viven en Italia, físicos que viven en Argentina, pero no hay revistas de física. Las revistas son como archivo, porque la velocidad de la investigación es tan rápida que ellos se hablan a través de la computadora. Y las revistas publican cosas que ya son conocidas, y es un archivo. Y la historia, al contrario, es retrasada sobre esto. No es una historia global, es una historia local que se termina allá, que nos sugiere al mundo. Debo decir una cosa de vanidad. Mi libro ha sido traducido en 12 lenguas, en China, en Rusia, y puedo continuar. Ma China y Rusia me parecen monumentales, bastante monumentales. ¿Por qué un editor chino y un editor ruso deben ser interesados a un pueblo inexistente prácticamente y a un exorcista loco? Porque ponevo preguntas generales, no contestaciones. El objeto no es interesante. Lo interesante es ver cómo los hombres viven las situaciones. Nosotros investigamos la gente, no investigamos una localidad. Lo decía Marc Bloch, la historia es la historia de la humanidad en el tiempo, ma de los hombres, no de la humanidad, de los hombres, entendiendo hombres y mujeres, pero en el tiempo. ¿Cómo? Esto es un gran retraso de la historiografía. La historiografía paulatinamente se cerrada en sí misma. ¿No? Noemi, que es una historiadora y antropóloga al mismo tiempo, sabe que
la historiografía debe ser abierta a las otras ciencias duras o ciencias sociales, ciencias humanas. Al contrario, la historiografía paulatinamente se cerrata en sí misma. Los historiadores de hoy leen los libros de los historiadores, cosa aburridísima. Nosotros debemos leer fiction y libros de otras ciencias. Muy interesante hoy, por ejemplo, es la cuantística, que es exactamente, se pone exactamente problemas que son fundamentales por los historiadores. Esta idea de una incertidumbre, de una relacionalidad y de una continua redefinición de las cosas es necesaria también a los historiadores. Al contrario, los historiadores son retrasados sobre muchas cosas. Para mí la principal es la racionalidad. Nuestra idea, si leemos nuestros libros, la idea de cómo funciona el cerebro de los hombres es de una trivialidad extraordinaria en los libros de historia, es de una psicología de calle, no es una actividad inteligente, es una simplificación. ¿Por qué todo esto? Una de las causas es que la historia tiene una característica que no puede participar con otras ciencias, que nosotros trabajamos sabiendo ya las consecuencias. Nosotros estudiamos los efectos de algo, pero no las causas. Buscamos, inventamos causas, seleccionamos causas con buen sentido, pero nosotros trabajamos sobre los efectos. Es como un libro policial en el cual se conoce el asesino de la primera página. De hecho, el problema de la causalidad es un problema irresolvible, porque todas las situaciones tienen una infinidad de causas, pero muchas veces nuestras causalidades son de una simplificación ridícula. Me recuerdo que una vez me fui a Salta. A Salta hay una iglesia que es dedicada a la Virgen porque protege Salta de los terremotos. Y yo he dicho, ma, ¿por qué hay terremotos en Salta? No, porque la causa es que la Virgen nos protege de los terremotos. Esto es una causalidad típicamente historiográfica, decimos. No hay terremotos porque es la Virgen. Podemos inventar todos los que queremos porque ya conocemos los efectos. Y en los libros de historia, la racionalidad y la causalidad son siempre enormemente simplificados. Importantes, se puede decir. Y este retraso tiene una consecuencia, que paulatinamente somos sumergidos de quien critica esta, ¿cómo se puede decir?, tradición nacional de la historiografía. Todos los historiadores italianos estudian la historia de Italia, todos los historiadores argentinos estudian la historia de la Argentina y così via. Pero esto ha producido una cosa terrible para mí, que si no hablamos inglés y no escribimos en inglés, no se puede hablar. No son los americanos y los ingleses que leen las otras lenguas, estudian los otros, pero muchas veces leen solo libros traducidos o escritos en inglés. Tengo un ejemplo que he escrito una co-review, una reseña muy negativa, de un libro de un señor que se llama Tabak, que ha dicho: Braudel ha escrito un libro sobre el Mediterráneo en el siglo XVI. Io escribo una historia del Mediterráneo en el siglo XVII. Legítimo, seguro. Ma si tú miras su bibliografía, no hay ningún libro, excepto uno. Él es de origen turca, así cita un libro en turco, ma todos los otros son libros
en inglés. Se puede hacer la historia del Mediterráneo sin saber leer libros sobre el Marruecos, sobre los países de lengua árabe, de lenguas eslavas, también de italiano, de francés, de español. No, este señor sin pudor, se puede decir, hizo esta idea de globalizar la lengua es una idea terrible, porque ahora es fatal, no podemos no escribir nuestros artículos en inglés, es obligatorio si quieres que sean leídos, pero es fatal, produce una ignorancia increíble de todas las investigaciones hechas en el pasado como hoy en otros países. Se piensa verdaderamente a un imperialismo del conocimiento, se puede decir. Ahora, volvemos a dos cosas importantes. Historia localizada y connected history. Hay un grandísimo historiador, yo creo el más grande de este momento, que se llama Subrahmanyam. Él es profesor a Berkeley, ma es indiano, conoce 16 lenguas, es profesor al Collège de France, es verdaderamente un personaje interesante. Él trabaja sobre historia general, ma también sobre historia sobre microhistoria. È un poco crítico de la microhistoria porque piensa al equívoco que la microhistoria sea la historia de las cosas pequeñas. ¿Verdad? La microhistoria es la historia hecha con microscopio, no estudiar cosas pequeñas. Se puede, ma se necesita, ma se puede estudiar también Galileo Galilei o Piero della Francesca, como hicieron Redondi e Ginzburg, con el método microhistórico. Ma Subrahmanyam subraya esto, que la historia es una actividad conecta. Noemi improvvisamente ha desaparecido. Ha aparecido otro. La historia debe ser conecta, debe considerar que cada cosa que ocurre es conectada, y conectada con muchas cosas. Pienso, no sé, a la encomienda de María Laura Solinas, es una encomienda en la cual se mezclan una totalidad del mundo. El Paraguay, los guaraníes, los españoles, culturas diferentes, sensibilidades diferentes, etcétera, etcétera. E implica de estudiar un pequeño trozo del mundo, una encomienda pequeña, como una cosa que pregunta muchas cosas generales, sugiere muchas cosas generales, porque la historia debe ser conectada. En mi opinión, la historia de Subrahmanyam es conectada en general, pero escribió también una historia del imperio portugués en el Extremo Oriente. Y esto es historia general, es legítimo naturalmente, pero la verdadera novedad es cómo él estudia cosas aparentemente pequeñas o aparentemente locales, ma en el cual se ponen preguntas que antes ninguno había puesto con tanta claritud. Ha escrito un libro maravilloso sobre, por ejemplo, la historia, 3 episodios contados de historiadores indianos del siglo XVII. Un libro maravilloso por nosotros, típicamente un libro de microhistoria. Allora, tal vez los historiadores globalistas piensan que ellos hacen la historia conectada, olvidan la historia estatal y estudian las conexiones de cualquier tipo. Creo que sea también legítimo. Todo lo que se estudia
pero no se debe olvidar la realidad. Y, por cierto, es una buena sugestión. Yo creo que uno de los grandes méritos de la Global History es de haber sugerido a los historiadores americanos como latinoamericanos, como europeos, de viajar, de estudiar conexiones transoceánicas, pero en este sentido de estudiar lenguas diferentes. El libro de Pomerantz, por ejemplo, es un libro de un historiador que conocía el chino, que trabajaba, pero, dice Subrahmanyam, pero la historia es siempre localizada porque nosotros trabajamos en lugares, en archivos, en lugares específicos. No podemos ver todos, no podemos trabajando de una manera. Subrahmanyam dice en su ponencia, entrando en el Collège de France, dice, no puedo imaginar una historiografía que no sea localizada, no local, localizada, que parta del local que el historiador ha elegido, del problema que el historiador ha elegido, y que sea conectada con el resto. Esto creo que sea una buena perspectiva y me parece que hay muchas analogías con la microhistoria. Al final, la historia global no es historia general. Ho un ejemplo que quiero hacer porque es otro historiador que yo quiero muchísimo y que ha tenido menos éxito de los otros. Un historiador total que se llama Nathan Wastel. Nathan Wastel ha estudiado dos cosas aparentemente lejas una de la otra. Una ha estudiado los Urus, uno de los libros más difíciles de leer porque hay una noiosidad terrible, porque es un libro hiperminucioso. Es la historia de tres localidades, una cerca de la otra, en el alto de Bolivia, en el cual hay fragmentos de una población que se llamaba los Urus. Wastel dice, hago una historia a rebours, parto de lo que resta hoy y busco de entender la historia de los fragmentos que hay hoy por ver, de contar la historia de esta población. En este sentido es hipermicro como espacio. Y después he estudiado la historia de los marranos. Los marranos son hipermacro como espacio. Ha estudiado los portugueses, judíos, en América Latina frente a la Inquisición y en su vida persecutada y en su vida actual, los residuos de estos. Y también sobre los marranos, Wastel parte de hoy. Encontró personas que no sabían de ser marranos, que vivían en el Sertán, en Brasil, mas que hacían prácticas judaicas, sin saber que eran prácticas judaicas. Pensaban que eran tradiciones familiares. Y esto es el gran espacio, el Atlántico, que implica una otra utilización del espacio. Pero esto me parece una cosa maravillosa. La idea de Wastel que se puede hacer historia local de un fragmento pequeño y hiperlocalizado, y de un fragmento residual de un espacio muy largo al mismo tiempo. Hacer de esto una historia total. Esto es la fine del mi secondo paragrafo. Adesso quiero hablar ancora de un momentito de hoy y después, sí, hablé demasiado.
Allora, un breve resumen. La historiografía debe vencer su aislamiento, debe saber conectarse con las otras ciencias, pero no conectarse por copiar. No es esto. Nosotros debemos saber las otras ciencias lo que se preguntan, qué preguntas se ponen las otras ciencias y ver si puede interesarnos. Por ejemplo, yo he trabajado mucho un poco sobre la psicanálisis en la historia, pero no por aplicar la psicanálisis, no es mi papel, pero por saber los psicanalistas qué preguntas se hacen, por ver si pueden servirme, no por aplicar, pero por ver, poner las mismas preguntas o análogas a la cosa. Los economistas, otra ciencia que nosotros hemos utilizado muy mal, también los historiadores económicos. Los economistas, ¿qué hicieron últimamente? Construyeron la teoría económica neoclásica sobre una cosa falsa, una falsidad, que los hombres, grosso modo, ellos decían siempre en la teoría neoclásica, los hombres, grosso modo, tienen los mismos deseos, las mismas utilidades, las mismas preferencias, etc. Esto ha permitido de construir una ciencia también hipermatematizada, la econometría. Y un gran econométrico como Amartya Sen, por ejemplo, premio Nobel, ha escrito algunos libros de econometría fundamentales, pero después cambió de idea y se hizo un filósofo moral. Hoy Amartya Sen es un filósofo moral, es premio Nobel de Economía, pero es un filósofo moral. El mismo se ha puesto Kahneman, otro premio Nobel de Economía, es profesor de psicología a la Universidad de Jerusalén, etc. Hoy muchos premios Nobel de Economía buscan de reconstruir la teoría económica sobre la diferencia entre los hombres. El hecho que los hombres no son homogeneizables. Esto es muy interesante, el mismo que deberíamos hacer nosotros también. Nosotros utilizamos una racionalidad simplificada. Ellos, los economistas hoy, trabajan sobre cómo funciona el cerebro de los hombres. Cada buen departamento de economía, decía no me recuerdo quién, tiene un laboratorio de psicología por entender si se puede reconstruir la teoría económica sobre una base diferente. Esto creo que sea muy importante. Nosotros debemos trabajar sobre, no leer libros de historia que son muchas veces feos, son demasiados y feos. Debemos ver las otras ciencias, lo que hacen y dando clases en un doctorado de una especialización de historia regional. Es importante que se lean libros de es profesor en Berkeley, no en Stanford, y él ha estudiado el espacio en los romanos. La diferencia, ha estudiado muchas cosas de este tipo que son también interesantes para nosotros. Cómo funcionan diferentes espacios, qué significado simbólico, explicativo tiene el espacio, como el tiempo, etcétera, etcétera. Y para finir, la última cosa. Hoy hay el COVID y creo que esto va a cambiar mucho la historia, mucho, no de hecho, pero va a cambiar mucho en el sentido de una
una invención nueva del problema, con una crisis del global, una crisis de la política con muchas tendencias autoritarias, etcétera, etcétera. Se está ma al mismo tiempo una autoridad central. El modelo marroquíes, chino, el modelo indiano también. Son modelos que, turco, húngaro, polonés, etcétera, etcétera, mientras en los otros países occidentales paulatinamente buscan de recrear un control autoritario sobre, por ejemplo, la justicia o otras cosas así, porque no tienen un desarrollo suficiente, no pueden redistribuir, etc. Ahora me falta la voz, no sé, no he tenido el coraje de poner la Argentina en estos modelos, pero es un papel que tenéis vosotros, de pensar por qué la Argentina es el país que podría ser el más rico del mundo, es uno de los más pobres del mundo. Esto me parece una cosa muy, muy interesante por los historiadores. He terminado. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni. Muy interesante, muy estimulante también todas las cosas que nos dijo, que nos hizo pensar un montón. Y bueno, mientras que siguen escribiendo preguntas, que nos están escribiendo preguntas acá en el chat de Zoom, aprovecho también que hoy no mencioné que están también con nosotros aquí en la sala la profesora Teresa Artieda, que es la secretaria de posgrado de nuestra facultad. Está también el doctor César Cach, que es miembro del comité académico de la carrera. Está la doctora Natacha Bacola, que también es profesora de la carrera, la doctora Cecilia Gallero, también docente de la especialización. Y en las redes sociales nos están dejando saludos de todas partes, así que voy a mencionar simplemente algunos antes de comentarles las preguntas que nos fueron dejando en los diferentes chats. Nos están siguiendo desde México, desde España, desde Perú, desde Chile, desde diferentes lugares de Argentina, Buenos Aires, todo el interior de la provincia de Corrientes, también de la provincia del Chaco, de La Pampa, de Tucumán, de Salta, desde Jujuy, de Catamarca, de la provincia de Misiones, desde Santa Fe, desde Mar del Plata, desde Formosa. Así que, bueno, muchísimos saludos, felicitaciones y agradecimientos por su generosidad de acercarnos esta charla para nosotros. Y bueno, y ahora le voy a ir pasando algunas de las preguntas que fueron dejándonos en los distintos chats. Voy a empezar con una pregunta que nos dejó Yolanda Urquiza, que es profesora de nuestra carrera de la Universidad de Misiones. Dice, acordando que las preguntas son generales y las respuestas particulares, ¿cuáles son los caminos para realizar estudios comparados? Por ejemplo, de los procesos dictatoriales en la región. ¿Es posible partir de núcleos conceptuales comunes? Esto es muy fácil de contestar, porque este es el problema. Si hablamos antes de fascismo, el problema de un buen historiador es decir qué diferencia hay entre los fascismos. Al contrario, en la opinión pública se dice el fascismo, pues se dice Hitler es como Stalin. No, el problema de los historiadores es de decir, son malos Hitler y Stalin, pero son muy diferentes. Esto es nuestro trabajo, la diferencia, no la igualdad.
Y Marc Bloch, que habló mucho de comparatismo, decía esto: el comparatismo sirve a ver las diferencias, no la igualdad. No sirve a... Ahora, esta práctica de la generalización de los términos, de los conceptos, como fascismo, por ejemplo, o como totalitarismo, es muy equívoco porque tende a generalizar algunas características como definitorias. Al contrario, son algunas características que determinan la pregunta, ma que deberían invitar a los historiadores a estudiar las diferencias. No la generalización es pregunta, la diferencia es especificidad. Esto creo que sea un poco una contestación bastante suficiente a lo que preguntaba Urquiza. No sé si él es contento. Y bueno, quizás conectado con esta pregunta de Yolanda, también está la pregunta que nos dejó María Silvia Leoni, en parte ya algo respondió a esto, dice, retomando la pregunta de Yolanda, entonces, ¿son las historias comparadas la solución al problema de encontrar respuestas más satisfactorias, menos fragmentadas a las preguntas generales? No, yo creo que las preguntas generales, en general, el comparatismo parte de una idea de lo que se sabe. Nosotros sabemos que hubo fascismos, ma al contrario, salir de una situación específica per construir una pregunta general y por abrir el abanico de las soluciones diferentes es un poco diferente del comparatismo. El comparatismo implica que se sale de dos situaciones grosso modo conocidas y de problemas grosso modo conocidos. Ma al contrario, una análisis microhistórica implica de individuar preguntas generales nuevas. Y quindi de hacer una práctica de destrucción de conceptos que utilizamos, como clase obrera, burguesía, fascismos, catolicismo, judaísmo, musulmanes, etcétera, etcétera. Porque la generalización es fatal. El caso de los musulmanes hoy es terrible porque produce un antimusulmanismo genérico y muy peligroso. Bueno, acá otra pregunta que también creo que se asocia en algo a esto que estamos conversando. Dice si considera que el contexto nacional también tiene implicación dentro del análisis que se puede hacer desde la microhistoria. No, el contexto nacional también es una cosa muy difícil. Imaginamos la Argentina. Imaginar la Argentina como algo de cerrado es imposible. Es de una diferencia impresionante la Argentina entre resistencia y Caleta Olivia, por ejemplo, hay muchas diferencias, se puede decir. El concepto nacional no es útil, es un producto político, una idea nacional. El nacionalismo que están haciendo es una idea artificial, construir una falsa identidad. Y no es un papel de los historiadores. El papel de los historiadores es demostrar que los nacionalismos son injustificados porque la realidad es mucho más complicada que American First o Argentinos First. Acá, bueno, otra pregunta que
hace referencia a qué posición y cómo valora usted el concepto de memoria histórica. Esto es un problema demasiado grande, se puede hablar por horas de este problema. Tanto las memorias son muchas y móviles. La memoria es una de las cosas más instables que existe. Hay la memoria individual, hay la memoria colectiva y hay la manipulación de las memorias, voluntaria o involuntaria. Nuestra memoria, yo me recuerdo de mi vida muchas cosas que puede ser no sean veras, que se paulatinamente olvidé muchas otras cosas que quería recordar, ma que no puedo recordar. Allora, la historia de la memoria es muy interesante porque es una cosa que se moviliza. Mi amiga de Buenos Aires, de Nadiba, estudia la historia oral. La historia oral tiene muchos peligros porque es una historia, sería muy interesante todos los 5 años interviewer las mismas personas, por ver cómo la memoria paulatinamente va modificándose, cómo nacen memorias que parecían desaparecidas y desaparecen algo, interpretaciones diferentes. Este es un tema muy interesante. La memoria histórica es una cosa, aparte de la artificial políticamente construida, es una cosa muy interesante porque es como un pólipo, como un octopoda, se mueve continuamente, cambia continuamente, es una cosa no inmóvil que tiene efectos diferentes según la manipulación política que se hace. Acá voy a resumir 2 preguntas que nos hacen 2 historiadoras, 2 colegas, la doctora Beatriz Bragoni de Mendoza y la doctora Marcela Ferrari de Mar del Plata, que nos preguntan acerca de si podemos... He conocido las 2, les saludo mucho. Y las 2 dejan también muchos saludos para usted. Dice, si podría profundizar la noción de verdades parciales y el interpretativismo. Si puede profundizar la noción de verdades parciales y el interpretativismo. Y Marcela Ferrari pregunta, según su criterio, ¿cuáles son los nuevos desafíos o las grandes preguntas que plantea el presente al historiador? Dunque, allora, povera Marcela, creo que la cosa fundamental sea el presente sugiere de una revisión de la historia. Esta es la pregunta. Cioè, no es tanto la situación política o histórica factual, ma cómo una situación como la actual que nos sugiere que no habíamos pensado, entendido sobre el pasado. Disculpe que cierro la puerta porque mi compañera hace ruido. Roberta, ¿puoi chiudere la porta, per favore? Grazie. Y así se pueden, el momento de hoy sugiere muchas nuevas interpretaciones. Invece, no recuerdo que me preguntaba Beatriz. Beatriz pregunta si puede profundizar la noción de verdades parciales y el riesgo del interpretativismo. Dunque, el parcial es una cosa evidente. Nosotros escribimos siempre el mismo libro porque nos queremos acercarnos a la realidad, pero sabemos que
la realidad es más larga que de lo que nosotros podemos entender. Buscamos de entender siempre más. En una simplificada idea del judaísmo es que no se puede decir que Dios existe, porque son los hombres que existen, ¿no? Los hombres no pueden ni pensar ni entender que Dios existe, pero debemos todo el tiempo dedicarnos a Dios, a estudiar de Dios. Ahora, creo que esto es perfecto, exactamente la verdad parcial. Nosotros sabemos que no entenderemos jamás la realidad de Dios, pero la existencia, qué significa, en qué sentido existe, etc. Pero son muchos siglos, centenares de siglos que trabajamos sobre Dios. Buscamos de construir, endovinar, decidir algo que nos acerca a una comprensión que será siempre parcial. Esto es verdad de Dios como de Felipe II. Debemos acercarnos siempre a la realidad porque hemos inventado un nuevo problema, una nueva pregunta, etcétera, etcétera. Creo que esto deriva también del hecho que nosotros vivimos en un contexto que se modifica continuamente y que por este motivo pone nuevas preguntas sobre Dios como sobre Felipe II. Bueno, disculpe, ancora una cosa sobre la interpretación. Yo sono un gran admirador de los historiadores, de los científicos que se ocupan de prehistoria, porque se sabe poco de la prehistoria porque se ha poca documentación, pero se utiliza mucho cerebro. El libro muy hermoso que Noemi conoce sobre Stone Age Economics di Salins è exactamente esto, reconstruir la vida de tribus de California prehistóricas a través un esfuerzo mental, la construcción de modelos, la aplicación de comparaciones, etcétera, etcétera. Es un libro maravilloso sobre esto. ¿Por qué? Porque sobre esto se tienen solo fragmentos. Allora, el esfuerzo de interpretación es muy importante porque los documentos son siempre parciales y siempre mentirosos. ¿Por qué siempre parciales? Porque son producidos da diferentes situaciones. Por ejemplo, los ricos dejan más documentos que los pobres, los alfabetizados más que los analfabetas, etcétera, etcétera. Los hombres más que las mujeres, etcétera. El esfuerzo que debe hacer el historiador es buscar un tentativo de equiparación, la historia más igual posible, se puede decir, entre lo que son documentados, pero también cada documento es una mentira, en el sentido que, por ejemplo, si pensamos a los documentos que deja detrás de sí Miramar, por ejemplo, no son Miramar, son fragmentos que nos sugieren de buscar, de interpretar Miramar, pero sabemos que Miramar es más que esto. Nosotros dejamos documentos hiperparciales. Y por esto la interpretación es el trabajo fundamental. Nosotros interpretamos los documentos, pero buscamos de entender más que los documentos. Los documentos crean engaños, porque especialmente son producidos de manera desigual. Si nosotros pensamos que los historiadores deben trabajar si hay muchos documentos, la historiografía sería un desastre. Los contemporaneistas en general tienen demasiados documentos, porque son infinitos los documentos.
los antiquistas trabajan mejor porque usan más cerebro que los contemporaneistas y documentos más fragmentados, más casuales, si se puede decir. Creo que este es un problema fundamental nella interpretazione. Nosotros no interpretamos solo los documentos, interpretamos lo que sabemos, lo que podemos conocer de otras situaciones, otros contextos, etcétera, por entender lo que los documentos nos ha sugerido de preguntar. ¿De acuerdo, Beatriz? Bueno, le transmito otra pregunta de Mario Diego Romero, que pregunta acerca de si puede reflexionar sobre una tendencia acerca de la microhistoria en movimiento. No he entendido la pregunta, cioè la si puede reflexionar acerca de una tendencia denominada microhistoria en movimiento. Que la microhistoria es en movimiento, este es el problema. ¿Cómo cambia la microhistoria en el tiempo? ¿Es esta la pregunta? Y puede ser, entiendo lo mismo yo que usted. Dice, menciona por ejemplo Rebecca Scott, Paper of Free, que puede ser microhistoria en movimiento comparada entre pueblos cercanos. Dunque, l'anno passato, non mi ricordo se nel 19 o nel 20, no, nel 19, he pubblicato una collezione di articoli que se llama Microhistorias, que ha publicado la Universidad de los Andes en Bogotá. Y en la introducción, que son 3 páginas, 4, puede ser 5, busco de explicar esto, cómo, y con esta colección un po' arbitraria de viejos artículos, pues coleccionado cronológicamente, busco de ver cómo nos hemos cambiado las ideas sobre la microhistoria, cómo paulatinamente hemos definido mejor el trabajo del historiador en tanto que microhistoriador. Y creo que este libro sea útil de ver y creo que la introducción busca de explicar exactamente esto, el problema de cómo paulatinamente, también por la influencia de otros métodos historiográficos, otras técnicas historiográficas, se ha definido mejor la microhistoria. No sé si Ruego Romero es contento de mi contestación, pero era muy difícil su pregunta. Bueno, Beatriz Bragoni le está respondiendo y dice que le transmita que está de acuerdo con lo que dijo, y si puede detallar cuál es el título del libro que fue editado en Colombia. Microhistorias. Así, solamente microhistorias. Bien. Hicimos, en Colombia hicimos también un fascículo de la revista Historia Crítica, que es una buenísima revista, en el cual había 3 defensores de la microhistoria y 3 defensores de la global history, que es el número 69 de Historia Crítica. Y là también hay una discusión. De los 3 artículos que hay de los microhistoriadores, el más interesante sobre el luego, los lugares, es el artículo de Angelo Torra. Hay Wilde, es un argentino, hay Torre y hay yo. Y los otros son, no me recuerdo porque no me interesaba. Otra pregunta de Horacio Zapata dice, en función de lo que ha leído de la producción de historiadores argentinos, ¿considera que han sabido incorporar ciertas premisas de la microhistoria, como la escala y el tipo de preguntas hechas? Esto es difícil porque
no me parece que en Argentina ha nacido una microhistoria limpia, se puede decir. Muchas veces se ha entendido como microhistoria una historia pequeña, una historia de cosas pequeñas, como si el micro no era el microscopio, ma era la cotidianidad, la subjetividad, cosas así. Creo que hay, pero cosas, es muy diferente, porque la historiografía argentina tiene muchas tendencias a generalizar. Por ejemplo, hay estudios muy buenos se llama Zadkin. Yo, por ejemplo, he tenido muchos conflictos con Garavaglia porque él generalizaba de ejemplos, y también de, no me recuerdo el nombre, cioè buscaban de describir una totalidad. Desafortunadamente Garavaglia ¿cómo se llama? Buscaban de describir, hacían un poco la historia francesa de los años 60, podemos decir. Verdad, yo creo que es muy difícil trabajar en los archivos argentinos. Me recuerdo que busqué de estudiar cómo se hacían los censos de poblaciones en Argentina, pero no he conseguido de encontrar la documentación preparatoria de los censos. Y por esto, por ejemplo, Garavaglia utilizaba los censos como si fueran verdaderos. Son maravillosos los censos argentinos del siglo XIX, pero son muy improbables. Recuerdo que discutimos de esto. Un político italiano envió su encargado a contar cuántos eran los italianos en La Pampa, en Argentina en general. ¿Cuántos eran los italianos? Allora este pobrecito escribió muchas cartas diciendo, ¿cómo hago a contar los italianos en La Pampa? La Pampa es enorme. Tal vez encuentro un italiano por casualidad, ma ¿cómo puedo saber esto? Y allora Cavour, que era el hombre político, le dijo, no, tú debes contar cuántos son italianos. Allora él divinaba, hice 30 kilómetros, encontré 2, allora se puede imaginar que hay cada 30 kilómetros hay 2 italianos, etcétera, etcétera. Pero es una documentación muy difícil. Yo creo que una de las cosas que merecería es estudiar la fabricación de los censos en Argentina. He discutido esto también con Otero y otros. Perdón, estaba muteada. Vamos a ir con las últimas preguntas para ya dejarlo un poco tranquilo y que pueda descansar, que ya son varias horas que estamos aquí conectados. Solamente decir 2 cositas que acá, bueno, en el chat de Zoom, después en todo caso podemos transmitirla al resto de los colegas que nos están siguiendo por las otras redes. María Laura Salinas puso un link donde está el libro que usted mencionó, Microhistorias, el libro que se editó en Colombia. O sea, está ahí el link para que puedan acceder al libro. Así que gracias, María Laura. Y Noemí Girbal hace un comentario diciendo que en Argentina es más sencillo trabajar con la historia del siglo XVIII que con la historia reciente, ya que los repositorios son todo un tema complejo. Y finalmente quedaron un montón de preguntas que no se las pude transmitir. Les pido disculpas a los que nos escribieron en los distintos lugares, en los distintos chats, pero una que me parece que podría significar un lindo cierre para esta charla
bueno, ¿qué recomendación podría hacerles a los alumnos que están cursando nuestra carrera de especialización en historia regional, que se están iniciando en la tarea del investigador y como historiadores? Con gran petulancia, toda mi charla era una sugestión por los alumnos. Creo que pueden utilizar lo que he dicho y si quieren pueden escribirme por ponerme preguntas más específicas. Esta general es leer muchas novelas, mucha ficción. Basta. Bueno, muchísimas gracias, realmente fue muy interesante la charla, creo que todos la disfrutamos muchísimo, aprendimos un montón, esperamos poder ver esto luego reflejado en nuestros trabajos, le agradecemos su generosidad y bueno, nos despedimos y esperamos que siga bien, que se siga cuidando en este contexto tan complicado y bueno, esperamos poder verlo nuevamente, pero ya personalmente por acá. De acuerdo. Muchas gracias, Marimar, a todos los otros, a Linares, etc. Espero visitar la Resistencia antes de morir. Visitar de Por nuevo. supuesto. Ya lo hice. Acá lo recibiremos con los brazos abiertos. Nos despedimos de todos, muchas gracias a todos los que nos siguieron y bueno, hasta una próxima oportunidad. Adiós.